Vámonos entonces nosotros a seguir con el programa y justamente hoy queremos hablar un poco con alguien que conoce mucho el fútbol nacional, ustedes lo saben, nosotros acá cariñosamente le llamamos la leyenda, pero sabe las altas, las bajas también de todos los equipos que hoy ya presentes para el torneo que se avecina, el Clausura 2022, están comenzando a dar un par de gustitos también a sus aficionados. A Tom saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Tom Coreas? Gracias, Carlos Iraeta, Esmeralda y Camila. Te voy a hacer una aclaración. La leyenda me dice todo el país. ¡Eso! Buenísimo, Tom, ahí está. Bueno, la leyenda, y yo le decía leyenda internacional porque estuvo en la cobertura, se recuerdan también allá en tierras de Costa Rica. Vámonos con Tom y hablemos un poco, Tom, de los equipos de primera división del fútbol salvadoreño. Me interesa y me llama la atención. Te voy a ir mencionando acá con nuestras compañeras un par de equipos y tú nos mencionas las altas y las bajas, ¿no?, que tienen para este torneo. Comenzamos hablando de Metapan, que fue, por cierto, uno de los equipos que se comenzó a preparar muy temprano en el torneo. Sí, por cierto, hablando de Metapan, Carlos Iraeta, ya tiene la tercera semana de trabajo Héctor Omar Mejía. El único fichaje que se ha conocido es Joao Inestrosa, que lo mencionábamos la semana pasada, como refuerzo del cuadro metapaneco, que por cierto tuvo bastantes bajas para lo que se viene en el Clausura 2022. Un Metapan que está minuciosamente revisando, inspeccionando qué jugadores pueden incursionar en el equipo para volverlo al protagonismo de hace algunos años. Hay que recordar que Metapan y Municipal Limeño tendrán dos torneos en el Clausura 2020, o dos objetivos. Uno, salvar la categoría, y la otra, tratar de ser protagonistas para este certamen que inicia el próximo 16 de enero. En el caso de Metapan, te decía, hay más bajas que altas hasta el momento. El cuadro metapaneco, el pasado jueves con Héctor Omar Mejía, me decía, no te puedo adelantar quiénes se quedan porque todavía tengo que verlos una semana más. Al cierre de este año ya tendremos en definitiva, o a inicios del año 2022, quiénes se quedan y quiénes podrían ser los refuerzos, porque todavía hay que recordar, compañeros, que hay jugadores que tienen contrato todavía, y en este torneo es difícil que pases de un equipo a otro, al menos que se te haya terminado el contrato o que tengas 6 meses de contrato y puedas negociar tu salida. Entonces, en ese caso, Metapan podríamos decirte que es la tercera semana bajo la dirección técnica de Héctor Omar Mejía. El único refuerzo es el extranjero. Me decía Omar Mejía, en el transcurso de la semana, antes de finalizar el 2021, tendremos otros nombres de fichajes internacionales y nacionales. Bueno, eso es lo que esperamos, Tom. Un gusto saludarte. Y bueno, hablemos de otro equipo que también va a pelear por mantener la categoría en este Clausura 2022. Estamos hablando del Municipal Limeño, ya confirmaron al técnico, también confirmaron a jugadores extranjeros, pero se habla de la posible llegada de Nicolás Muñoz. Estamos hablando de Limeño. Bueno, Esmeralda, en torno a eso lo que te dices, la posible llegada, así lo dejémoslo entre comillas, la posible, porque todavía Nico tiene una costumbre, siempre cuando termina un torneo para las Navidades se va para Panamá a disfrutar con su familia, y algunas veces algunos técnicos se molestaban porque llegaba tarde a la pretemporada. Es cierto, es uno de los refuerzos que suenan para el cuadro limeño, que ya te hablabas de los paraguayos, Sandro Correa Melgarejo es el portero paraguayo, y yo lo mencionaba también Marcelo Ferreira, el delantero paraguayo. Ya se confirmó a Carlos Arévalo como refuerzo nacional y Rudy Batres. Carlos Romero está también seleccionando los jugadores que puedan formar parte de este nuevo Municipal Limeño, que ya lo mencionábamos, al igual que Metapan, tendrá dos objetivos: pelear por permanecer en primera división, y la otra es ser protagonista en el Clausura 2022. En el caso del Limeño, ya inició su pretemporada de la semana anterior bajo la dirección técnica de Carlos Romero. Yo platicaba con Carlos Romero, incluso el pasado jueves también fue el último día que hice contactos con muchos de los técnicos de los equipos, y en el caso de Limeño también, con el éxodo que tuvo de jugadores de bajas, está seleccionando jugadores que puedan llegar, y no me extrañaría que alguno de los que han quedado fuera en Firpo pueda incursionar, pero esto solo es un rumor que tenemos que confirmar en el transcurso de las próximas horas, Esmeralda. Tom, qué placer platicar contigo. Feliz Navidad de leyenda. Consultarte ahora por otro equipo que se viste de amarillo, hablando precisamente del subcampeón, Platense. Bueno, Platense inicia su pretemporada el próximo lunes 3 de enero. Voy a así decirles, 3 equipos van a iniciar el próximo lunes. FAS en un gimnasio privado allá en Santa Ana, y después en el Quiteño, eso será por la mañana del próximo 3. Alianza también lo va a iniciar el 3 de enero, y el caso de Platense, el Benjamín, el 3 de enero,
se decía Guillermo Rivera, el 95% del plantel se mantiene, serán pocas las bajas del equipo. Pareciera que los extranjeros van a continuar, porque si hablamos de un 95%, es muy mínimo el hecho de jugadores que van a decir adiós al equipo de Zacatecoluca, Camila. Así es. Bien, Tom, me interesa saber un poco de Marte también, que tuvo una gran temporada, ¿no? Hay que decirlo, no estuvo en los puestos últimos, pero sí ahí tocando la clasificación y queriendo meterse también y dar golpe en este torneo que se viene. Ha confirmado, al parecer, yo creo que 3 o 4 de los que vienen de reserva para el equipo mayor y, por cierto, un dominicano salvadoreño también, ¿eh? Sí, Carlos Iraeta, fíjate que Atlético Marte inició las visorías, hago la aclaración, visorías este día por la mañana en el complejo Victoria Gasteiz de Necapa. La pretemporada inicia oficialmente el miércoles, en horas de la mañana a las 9, por cierto, y lo que tú hablabas de los jugadores, Adonai Gil, Armando Gómez y Mauricio Cerritos, promovidos de la reserva al equipo mayor, y Gabriel Núñez, este jugador de origen dominicano salvadoreño, tiene 3 nacionalidades, por cierto, de portugués, incluso Gabriel, que ya jugó en el Independiente y en el Audaz de San Vicente. Ya tendrá otra oportunidad en el fútbol salvadoreño ahora con el equipo de Atlético Marte, que se está reforzando para ser competitivo y llegar a esa tan ansiada clasificación a la siguiente ronda, algo que se les negó en este torneo. Estuvo a minutos de clasificarse, pero el fútbol lo encontró en el camino al que fuera campeón en ese momento fácil, allá en Santa Ana, y le bastó el resultado para quedar fuera. Eso en el torneo Atlético Marte. Miércoles, anoten, miércoles 9 de la mañana en el complejo Victoria Gasteiz inicia oficialmente la pretemporada. Y así adelantándole, Santa Tecla realizará un entrenamiento a puerta cerrada esta tarde en Las Delicias con su nuevo entrenador. Tomen nota de su nuevo entrenador del cuadro Santa Tecla, se llama Daniel Bartolota. Es un uruguayo que ha radicado en el fútbol mexicano y que será presentado mañana oficialmente en horas de la mañana en el Estadio Las Delicias para todos los medios de comunicación. Hoy por la tarde sí estarán como que presentándoles al técnico, a los jugadores, pero oficialmente mañana inicia la pretemporada del conjunto Periquito bajo la dirección técnica del uruguayo que les mencionaba, Daniel Bartolota. Tom, también hay mucha incertidumbre en el caso de Firpo. Sí confirmaron algunas altas que son Diego Chávez y en el caso de Herbert Sosa y la continuidad de Jamal Williams, pero también hemos visto que no han hecho oficial las salidas de Pituca Almeida y tampoco la del central colombiano Tardelis Peña. Fíjate que aparte de los dos que mencionaba, de Tardelis y Pituca Almeida, también se suma la del Tanque de Silva, que baja. Firpo ya inició desde el pasado miércoles por la tarde en el Sergio Torres su pretemporada. Por cierto, hoy por la mañana realizó una práctica, hoy en la tarde a las 4 tiene prevista otro entrenamiento en el Sergio Torres. Platicaba con el gerente del conjunto pampero y me decía, las únicas altas, Diego Chávez, Herbert Sosa y Roberto Gamarra está pendiente de traer los refuerzos. El caso de Fernando Castillo suena muy fuerte como posible fichaje en las próximas horas para el conjunto de Luis Ángel Firpo. Fernando Castillo, que es nacido en Santa Elena, le quedaría muy cerca, sí. Estuvo con Once Deportivo, pero todavía no se conoce oficialmente si llegará al cuadro zuluteco. Lo cierto es que lo que te mencionaba son las altas y las tres bajas de los extranjeros, Tanque de Silva, Tardelis Peña, Pituca Almeida. Solo Jamal Williams confirmó su continuidad con el cuadro de Luis Ángel Firpo. Tom, mencionabas al Once Deportivo y al Once le han quitado, al menos una de las bajas más sensibles es Edgar Medrano. ¿Qué se conoce? ¿Qué otro jugador ya no vestirá la camisa del Tanque y qué jugadores podrían llegar a sustituir? Fíjate que en el caso del Once Deportivo, que iniciará también esta semana su pretemporada, ya se confirmó a Rubén Polillita da Silva como técnico del cuadro aguachapaneco. Solo se ha hablado del fichaje de Josué Rivera como uno de los refuerzos, ex jugador de FAS, ahora con el Once Deportivo. Las bajas, ya hablaba de Edgar Medrano, en el conjunto de Once Deportivo, Carlos Arévalo también militó la temporada anterior con el cuadro aguachapaneco. Y fíjate que estuvo así a un paso Melvin Cartagena de decir fuera, pero no sé qué ha pasado con la situación de Melvin Cartagena, que sonaba muy fuerte, incluso con un equipo en el oriente del país. Otros decían que se iba al extranjero, pero no sé hasta dónde llegó esto. Hay que recordar que también en la semana anterior se dio la noticia de que el señor Salaverría renunciaba al cargo de presidente, pero habrá que esperar. Lo cierto es que
Rubén Polguita da Silva será el nuevo entrenador del conjunto de Once Deportivo. Yo platicaba con Carlos Villagrán, el representante, hoy por la mañana, y me decía que estamos haciendo los ajustes respectivos y no podemos adelantar los fichajes del conjunto de Huachapán ante la salida de Edgar Medrano, Carlos Arevalo, que también se convirtió en una de las salidas del conjunto de Aguachapán. Don Correa, Chalatenango, reciente daba a conocer el San Carlos de Costa Rica que José Pedro iba a formar parte ya del conjunto tico. Esta sin duda alguna es una baja, ¿no? Y letal también en el conjunto chalateco, ¿no? Otro equipo que, fíjate, hablaba con Jesús Gutiérrez, y le doy los nombres para que vean que he hablado con la gente. Jesús Gutiérrez, el de comunicación, me decía que tenían previsto realizar hoy la pretemporada, pero al final no hubo una respuesta. Se tenía que reunir Eric Dawson Prado porque ha tenido también algunas bajas el conjunto chalateco, que fue sensación en el torneo anterior, se quedó en semifinales contra Platense. Así que Chalatenango, hasta donde me dijo Jesús Gutiérrez, trataba de mantener un 90% del plantel para lo que será el clausura 2022, por lo que los mencionaba. Es muy difícil contratar jugadores nacionales acá porque la mayoría tienen contrato, y aquellos que tienen solo 6 meses, donde tú puedes negociar, cuando tienes 6 meses todavía un torneo de contrato, puedes negociar la salida del jugador, pero también estás hablando de un extra, tendrías que desembolsar para poderte llevar a dicho jugador. Entonces, el juego chalateco también es una incógnita todavía. Esta semana sí me decía Jesús Gutiérrez iniciado la pretemporada, se decía que ahora, pero pareciera que no tuve respuesta en torno a eso. Le preguntaba sobre las altas y bajas y solo lo único que conocemos hasta el momento. Tom, hablemos del Águila. Se le fueron piezas muy fundamentales en el ataque y son los extranjeros. Se habla también de la llegada de Edgar Medrano y de Kevin Santamaría, pero ¿hay alguien más de que pueda llegar al equipo? Fíjate, Esmeralda, buena pregunta. En el caso de Águila, que hoy, por cierto, ha realizado doble turno en su pretemporada, y hoy por la tarde también estará. Yo estaré, les aviso, mañana estaré en San Miguel para el entreno de la tarde en el Barraza. Águila me decía su director deportivo que están interesados en 2 jugadores extranjeros más, que podría ser un volante y un delantero más que acompaña a Edgar Medrano, 2 jugadores nacionales, uno de ellos todavía está en negociación, no me quiso adelantar el nombre, pero lo cierto es que serán pocos los fichajes de altas. Hay que recordar que se fueron prácticamente 5 jugadores en el conjunto naranjinegro. Nicolás Martínez, se fue Lucas Ventura y Mico Muñoz. Hablar de Ronald Rodríguez, que también fue una de las bajas del cuadro. Nicolás Muñoz, decíamos 5 en total. Elison Rivas, el hondureño lateral izquierdo. Entonces Águila piensa reforzarse con 2 del medio hacia adelante, un centro delantero, porque Edgar Medrano lo pretenden ocupar como extremo. Hay que acordar que Medrano juega como puntero o como centro delantero, pero la idea de la Chochera Castillo es traer un centro delantero y un volante de enganche que le ayude a Gerson Mayén y al mismo Jean Maciel, y por qué no decirlo también a Kevin Santamaría, que ha sido uno de los refuerzos del conjunto naranjinegro. Pero sí, Águila tendrá 2 extranjeros más y 2 nacionales más como fichajes para el clausura 2022. Tom, un equipo que ha guardado mucho silencio, ya tú decías cuándo va a empezar su pretemporada, y es este lunes 3. Alianza, ¿qué se sabe? Claro, ya confirmó al técnico, pero de altas, ¿qué conocemos? Fíjate que de Alianza, muy buena la interrogante, la que tú mencionas, Camila. Alianza el lunes 3 de enero, todavía no han dado altas, sí son las bajas, la de Junior Burgos y la de Víctor Arboleda, que son los únicos que hasta el momento han sido como baja del conjunto blanco. El campeón nacional inicia el 3 de enero su pretemporada. Habrá que esperar en el transcurso de estas horas que nos den noticias en torno al cuadro blanco. Lo cierto es que mencionaban, acordate que Michel Mercado también ha sido noticia la pasada semana como un posible jugador a la selección. Esto le daría la oportunidad a la Alianza de traer un extranjero más o quedarse con los que tiene, porque ya Michel el próximo año podría jugar, dependiendo, ojo, le voy a hacer la aclaración. Si Michel antes de la inscripción es nacionalizado, podría jugar como salvadoreño, pero si durante el torneo lo nacionalizan, tendría que ser extranjero, y ese es un caso que le pasó a Estradela en un torneo, si se recuerdan, Carlos, Camila y Esmeralda. Entonces hago la aclaración. Por eso muchos me han preguntado sobre Michel, ¿va a jugar como salvadoreño? Dependiendo, a la hora de inscribirlo, que es en enero, si está nacionalizado, juega como salvadoreño, pero si todavía está en proceso, tendrían que inscribirlo como extranjero, compañeros.
Okay. Bueno, lo de Santa Tecla, Irving Herrera, una gran baja, ¿no? Se terminaba contrato justamente con Santa Tecla y a esperar. También lo del Mago Olivera me llamó la atención porque tú mencionabas acerca del nuevo técnico que viene. No sabemos si lo va a tomar en cuenta o no a estos grandes jugadores que formaron parte de la titular en este torneo. Fíjate que el Mago Olivera incluso se escuchó el rumor, así, y quiero ser muy profesional en eso, el rumor que el Mago Olivera podría vestirse de blanco para el próximo torneo, pero eso fue un rumor a través de las redes de aficionados. Habrá que esperar. Si no tenemos una información oficial de la cuenta de los equipos, no podemos, pero en el caso del Mago Olivera habrá que esperar, porque es cierto, el técnico que viene es uruguayo, ya se mencionó a Craig Foster como refuerzo para el cuadro periquito. Mañana tendremos información completa de Santa Tecla, porque mañana será presentado el técnico, este técnico uruguayo Daniel Bartolota, que ha radicado en el fútbol mexicano por mucho tiempo, será presentado mañana, y algunos de los refuerzos que pueda tener el conjunto de Santa Tecla de cara al clausura 2022. Y me quiero así adelantar a ustedes en el caso de Jocoro. Jocoro desde el pasado miércoles en una universidad privada en San Miguel ha realizado su pretemporada bajo la dirección técnica de Víctor Coreas. Las bajas oficiales son Diego Areco y Luis Rodríguez, los paraguayos. La única alta nacional que están en proceso de negociación es Walter Guevara, exjugador del Limeño, que llega a reforzar a Jocoro. Están en negociación con otros dos jugadores hondureños que no me quisieron adelantar, Leonel Hernández, el presidente del cuadro de Jocoro, los nombres de ellos porque están en negociaciones, pero sí el equipo ya inició su pretemporada. Los únicos confirmados son Junior Padilla, el volante y capitán, el hondureño, y John Machado, el colombiano. Vendrán refuerzos para el cuadro de Jocoro para hacer un buen torneo y evitar que se le acerquen Limeño y Isidro Metapán a este cuadro de Morazán. Bueno, Tom, agradecemos toda la actualidad, todo lo que nos has informado. También he estado muy pendiente, ¿no?, de cada uno de los equipos también, y sin duda toda la información acá la vamos a generar en cualquiera de nuestras fuentes a través de los deportes justamente. Y si podemos tener también aquí las primicias, con gusto lo vamos a hacer, Tom. Desde acá un abrazo. Gracias, Tom. Bueno, saludos, y vamos a estar pendientes para lo que pueda ser esta semana muy clave para todos los equipos. Algunos que ya iniciaron, ya hablábamos, Limeño, Firpo, Jocoro, Águila, prácticamente los cuatro de Oriente ya iniciaron pretemporada, sumándose Metapán, que lleva su tercera semana de pretemporada. De ahí vendrán incorporándose los equipos. Hay tres que van a iniciar hasta el 3 de enero, los mencionábamos: Alianza, Paz y Platense, pendientes de lo que pueda hacer Santa Tecla mañana, Chalatenango, Atlético Marte el próximo miércoles a las 9 de la mañana en el Victoria Gasteiz, y por supuesto los demás equipos que conforman la primera división de cara a clausura, que inicia el próximo 16 de enero. Así que saludos, un abrazo a todos, y todavía acepto regalos hasta el 31 de enero. Perfecto, estamos pendientes, Tom. Ahí estaba la leyenda entonces con nosotros, señores. Recién se conocía también la renovación de 2 años, ¿no? Con las chicas lo veíamos acá del portero Caravantes con Club Deportivo FAS. Vamos a ir a una pausa comercial, permítanos, ahí regresamos.